El 30 de marzo del año 1939 saldría a la venta el primer cómic de Batman, un superhéroe sin superpoderes pero con el dinero suficiente para crear herramientas útiles para combatir a los villanos. Este, denominado Bruce Wayne, era el hijo huérfano de Thomas Wayne, magnate empresarial y filántropo, dueño de empresas Wayne, quien junto a su esposa Martha Wayne fueron asesinados en frente de su único hijo a la salida del teatro, dejando al pequeño a cargo de su mayordomo Alfred. Fue esta injusticia y la filantropía heredada de su padre las que motivaron a Bruce a combatir contra el crimen. Probablemente ya conozcan esta historia, pero me resultaba necesario recordarla para poder comprender por qué este personaje fue concebido de esta manera. Entre los años 1910 y 1940, el mundo atravesó una etapa conocida como el Fordismo, haciendo referencia al revolucionario sistema de producción industrial desarrollado por el empresario estadounidense Henry Ford. Pero este no solo introdujo cambios significativos en cuanto a la producción industrial, sino también en las condiciones laborales de sus empleados, entre los que podemos destacar un aumento significativo en los salarios, lo que se conoció como salario de $5 al día, con el fin de motivar a los mismos, mejorar su calidad de vida y a su vez permitirles comprar los automóviles que estaban produciendo. Además, redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Es este tipo de empresario filántropo el que busca reflejar la historia de Batman y dejar en evidencia la época en que esta fue concebida. Esto mismo lo vamos a poder ver en Batman Inicia, la primera de las 3 películas sobre el encapotado dirigidas por Christopher Nolan. Sin embargo, si tuviéramos que hacer un superhéroe que logre reflejar el contexto actual, ¿cómo sería? Si bien Spider-Man fue creado en el año 1962, a lo largo del tiempo hemos podido ver diferentes versiones del arácnido. En esta ocasión toca hablar de la de Insomniac Games, que a mi modo de ver es la que mejor logra representar lo que podría ser el arquetipo del superhéroe moderno y la representación más fiel de nuestro amigo y vecino. Primero me gustaría remarcar el paralelismo con el ya mencionado Batman, ya que existen numerosas similitudes entre uno y otro. Ambos perdieron a una figura muy importante en sus vidas, son genios que se apoyan en la tecnología para desarrollar herramientas que los ayuden a combatir el crimen, son ejemplos de abnegación y sacrificio, e incluso si miramos detenidamente a los villanos de uno y de otro, se parecen y bastante. Pero existe una diferencia que me parece crucial para el desarrollo de ambos personajes: el dinero. Pero no me quiero adelantar, así que primero conozcamos al Spider-Man de Insomniac Games. Esta es la historia de Peter Parker, un ciudadano de clase media baja que trabaja como investigador o científico financiado por el Estado junto a su mentor, el Dr. Octavius, lo que le permite alquilar un monoambiente de mala muerte en Nueva York, mientras que en paralelo combate el crimen de la ciudad bajo la identidad de Spider-Man. Y hasta acá podríamos decir que no hay ningún problema, pero nos equivocamos. El juego empieza mostrándonos el aviso de desalojo que recibe Peter por no pagar el alquiler, lo que ya comienza a pintarnos el panorama. Nuestro amigo y vecino, forma para nada casual de llamar al protagonista, y más adelante vamos a ver por qué, a pesar de tener un trabajo no puede ni siquiera costearse un piso. Evidentemente vamos a ver cómo terminan desalojando a Peter por no pagar el alquiler, lo que lo va a llevar a terminar durmiendo en la oficina de la tía May. Déjame decirte, amigo, que si hasta acá esto no te hace ruido, tenés un problema. Lo que más me llamó la atención hasta acá es la actitud del personaje para afrontar estas adversidades: no hacer nada. La aparente vocación de justicia por parte de Peter no le permitió pararse a cuestionar las circunstancias injustas que le estaba tocando atravesar, e incluso decidió ocultárselo a sus seres queridos. ¿Pero es acaso la aparente vocación de justicia la que hizo que Peter continuara con su vida como si nada hubiera pasado? ¿O es que pasa algo más? Este es el primer detalle que pone de relieve uno de los aspectos propios de la identidad del ciudadano norteamericano promedio en la actualidad: la aceptación. Como se plantea en La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, texto de cabecera de este canal, la persona ya no explota hacia afuera, sino que lo hace hacia adentro. El sujeto, en lugar de cuestionar al mundo que lo rodea, se lo hace a sí mismo, creyendo que si las cosas no salieron como lo planeaba, es su culpa por no haber hecho lo suficiente. Reacción que se ve enmarcada en la también llamada Sociedad del Rendimiento de Byung-Chul Han. ¿Pero por qué creo que en este caso Peter debería protestar debidamente contra el mundo que lo rodea? Bueno, cuando avanzamos en la trama nos encontramos con que el proyecto de investigación del Dr. Octavius, con el cual empleaba a Peter, deja de ser financiado por el gobierno, lo que lo deja a nuestro protagonista sin ingresos. ¿Pero por qué el Estado dejaría de financiar un proyecto de investigación que, una vez llegado al resultado deseado, podría ayudar a muchísimas personas? Acá es cuando entra en escena uno de los villanos, Norman Osborn,
quien no solo es el dueño de la compañía Oscorp, sino que ahora también el alcalde de la ciudad. Con motivo de eliminar la competencia para su propia compañía, decide retirar el financiamiento por parte del Estado al proyecto que involucra tanto a Otto Octavius como a Peter. Algo realmente novedoso de ver cómo empresarios se involucran en el Estado para favorecer a sus propias empresas. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. Si los empresarios ahora son malos y también políticos, ¿qué nos queda? Ahí es cuando entra en escena tu amigo y vecino literal. Como dije antes, no me parece para nada casual que la forma de describir a Spidey sea tu amigo y vecino. Me resulta una forma de orientar la responsabilidad de las buenas acciones hacia las personas de a pie, o como se suele decir, al buen samaritano, lindando de responsabilidades a aquellos que sí tienen los recursos necesarios para hacer el bien a la comunidad. En Argentina, por ejemplo, existen partidos que proponen armar a la sociedad para solucionar el problema de la inseguridad. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, en teoría, si la ciudad va armada por las calles, podrían oficiar de policías civiles interviniendo cuando se produzca un crimen y desalentando así la actividad delictiva. Esto obviando que quizá las personas no siempre se vayan a limitar a solo usar sus armas cuando la situación lo amerite, sino que podrían terminar usándolas para solucionar conflictos de la vida cotidiana. Pero bueno, en resumen podríamos decir que lo que propone la nueva adaptación de La Araña es que los nuevos superhéroes ahora son los simples ciudadanos que tendrán que lidiar no solo con estudiar carreras universitarias mientras trabajan jornadas laborales de 9 a 12 horas lo suficientemente mal remuneradas como para no poder costearse un piso, sino que ahora también tendrán que ser vigilantes incansables e incorruptibles que luchan por el bien de la comunidad y la justicia. Nada que tu buen amigo vecino no pueda hacer. Pero ojo, no todo es malo en esta distopía jovesiana. Resulta que a falta de un Estado tomado por empresarios sin escrúpulos que ayude a las personas que quedan fuera del sistema, aparece un magnate aparentemente bondadoso llamado Martin Lee y crea un refugio para indigentes y personas sin recursos denominada Fist. Y atentos con este detalle. Resulta que este personaje de rasgos asiáticos es en realidad una persona nacida en los Estados Unidos que se crió en un orfanato de Manhattan producto del deceso de sus padres a sus 7 años y del cual se fue a sus 18 para viajar a China y labrarse su fortuna en dicho país. Otro aspecto interesante de este personaje es la forma en que el juego lo describe, la nueva encarnación del triunfador americano. ¿Qué nos estarán queriendo decir los creadores del juego? ¿Acaso será que el gigante asiático está desplazando al tío Sam como el país que genera más ricos? La verdad que no lo sé, pero me parecía pintoresco comentarlo. De todas formas, no todo lo que brilla es oro y este tal Lee termina siendo otro villano terrorista más que tira bombas químicas en la ciudad para manchar el buen nombre del otro villano del que ya hablamos, Mauricio Macri. Quiero decir Norman Osborn. En fin, todos putos. Recapitulemos. Al principio del video dije que Batman, un empresario multimillonario, era el superhéroe arquetipo de la era en que fue concebido, producto de que nadie en su sano juicio podría creer que un simple ciudadano podría combatir contra las mafias y el crimen organizado. Sin embargo, los tiempos cambiaron un poco y ahora el superhéroe arquetipo es un trabajador precarizado que no llega a fin de mes. Bien, como dije antes, existen numerosas similitudes entre ambos personajes, pero una diferencia que los hace completamente diferentes: el dinero. Vamos por partes. El encapotado de Gotham, para quienes no lo conocen, es el típico genio excéntrico, seductor e inalcanzable, mientras que la araña de Manhattan es el típico vilipendiado nerd perdedor, poco atractivo y marginado, usual y peyorativamente denominado nice guy. Estas diferencias en cuanto a lo actitudinal están intrínsecamente relacionadas con la posición económica que ocupan estos personajes y existe un estudio que pone de relieve esta relación. El experimento del Monopoly expone cómo las ventajas desiguales de un jugador marcan su conducta. Se llamaron a muchos voluntarios con el fin de jugar al Monopoly 1 versus 1. Al azar, se elegía que un jugador tuviera una serie de privilegios, como lanzar 2 dados o recibir el doble de salario que la otra persona. La desigualdad entre los jugadores fue evidente desde el primer momento y el jugador rico empezó a comportarse de una forma bastante peculiar. Más sonido al mover la figura, mayor señales de dominio y fuerza en los mensajes no verbales, un tono más alegre, empezaron a comer más y se volvían más irrespetuosos y prepotentes con los pobres. ¿Qué conclusión podríamos sacar de este experimento? En principio, entender cómo una posición económica privilegiada moldea la forma en que nos relacionamos con el mundo y cómo él se relaciona con nosotros.
Si observamos el caso de Bruce Wayne, es una celebridad por el solo hecho de ser rico, y casos así de la vida real hay de sobra. Esta circunstancia pone a la persona en una posición de confort, ya que no tiene que ganarse la aceptación de la sociedad con buenas acciones, sino que ya goza de la misma por el solo hecho de tener lo que tiene. Esto se termina manifestando en una personalidad sobria, relajada, segura de sí misma y en ocasiones incluso pedante. Los que tienen claro esto son las marcas de lujo y la publicidad. Estas publicitan sus productos con imágenes de modelos que no sonríen, no miran a cámara o que directamente utilizan anteojos de sol. Todo esto con motivo de generar distancia, ya que el lujo no busca vender sino seducir. La marca de lujo no quiere ser aceptada por el público, quiere que éste se esfuerce por ser aceptado por la marca. En la vereda opuesta tenemos a Peter, quien, como vimos tanto en el juego como en la trilogía de Sam Raimi, es rechazado constantemente por la sociedad, ya que este no posee nada que a la sociedad le interese. Por eso desarrolla la personalidad del Nice Guy, alguien amigable y complaciente que busca ganarse la aceptación de la comunidad con trabajo, humildad, sencillez y, por qué no, con una sonrisa. Esta última característica es muy utilizada por las marcas de consumo masivo que buscan todo lo contrario a las de lujo: generar cercanía. Conclusión. Para entender a nuestros superhéroes es necesario analizar el contexto en que fueron concebidos, como asimismo sus condiciones materiales. Esto no solo podría revelarnos ciertos aspectos de los personajes, sino también de nuestra propia realidad inmediata o de otras pasadas. Decidí hacer este video porque, si bien acabo de terminar el juego, al momento de escribir estas palabras se está llevando a cabo una huelga histórica de actores y guionistas en el país del arácnido. Esto denota la inconformidad de un sector de la economía norteamericana ante el avance de la precarización de las condiciones laborales y de vida. Un evento del que quizá podrían tomar nota los guionistas de Spider-Man y en un futuro hacer que Peter Parker, en lugar de luchar contra los criminales que produce el sistema, dirija sus energías a protestar contra los verdaderos responsables de los males que nos aquejan.